Suma de ángulos interiores de un cuadrilátero. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un cuadrilátero? ¿Cómo averiguo cuánto miden el o los ángulos que desconozco en un cuadrilátero? ¿Hay alguna otra forma de calcular los ángulos? ¿En qué casos es posible? Quédate y aquí tendrás todas las respuestas. Comenzaremos a trabajar con el trapezoide. Recordamos que el trapezoide es un cuadrilátero que tiene todos los lados y todos los ángulos de diferente medida. Marcamos cada uno de los vértices con un punto. A cada ángulo le ponemos un número. Y recortamos cada uno de los ángulos. Colocamos estos ángulos uno al lado del otro, haciendo que coincidan el vértice y uno de sus lados, tratando de que no se superpongan. Observamos que los cuatro ángulos formaron un ángulo de un giro, es decir, los cuatro ángulos suman 360 grados. Ahora continuaremos con el romboide siguiendo los mismos pasos anteriores. Primero marco cada uno de los vértices. En cada ángulo coloco un número y el arco. Corto cada uno de los ángulos. Y ahora voy a ubicarlos uno al lado del otro, haciendo coincidir el vértice y uno de los lados, sin superponerlo. Observo que los cuatro ángulos de este romboide formaron un ángulo de un giro, es decir, 360 grados. Ahora trabajaremos con un trapecio isósceles. Recordamos que el trapecio isósceles tiene un par de lados paralelos. Estos otros dos lados son congruentes o de la misma medida. Tiene un par de ángulos de una medida, agudos. Otro par de ángulos de otra medida, son obtusos. Marco los vértices con un punto. A cada ángulo le pongo un número. Corto cada uno de los ángulos. Ubico un ángulo al lado del otro, haciendo coincidir el vértice y uno de los lados. Observo que los cuatro ángulos formaron un ángulo de un giro. Quiere decir que la suma de los ángulos interiores mide 360 grados. Conclusión: la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360 grados. Primera situación problemática. ¿Cuánto medirá el ángulo H de este trapezoide? Anotamos los datos. Ángulo E, 68 grados. Ángulo F, 76 grados. Ángulo G, 112 grados. Ángulo H, no lo sé. Calculamos el ángulo E más el ángulo F más el ángulo G
más el ángulo H es igual a 360 grados. El ángulo E mide 68 grados, más el ángulo F 74 grados, más el ángulo G 112 grados, más, dejo ángulo H porque no lo sé, es igual a 360 grados. Sumo 68 más 2, 70. 70 más 110, 180. 180 más 74, 254 grados. Más el ángulo H es igual a 360 grados. Tengo que quitar 254 grados para dejar al ángulo H solito. Lo voy a hacer usando la propiedad cancelativa con la operación contraria. Entonces escribo 254 grados menos 254 grados más el ángulo H es igual a 360 grados y para mantener la igualdad menos 254 grados. 254 grados y menos 254 grados se cancelan. El ángulo H va a ser igual, y hago la resta, 360 menos 254, 106. El ángulo H es igual a 106 grados. Otra situación problemática. ¿Cuánto medirán los ángulos C y D de este romboide? Anotamos los datos. El ángulo A, 130 grados. El ángulo B, 24 grados. El ángulo C, no lo sé. El ángulo D, tampoco lo sé. No puedo calcular dos ángulos, pero si conozco las características del romboide, puedo saber uno de ellos. En mi video de YouTube, Clasificación de cuadriláteros no paralelogramos, verás que los ángulos formados por lados diferentes son congruentes. Observamos la imagen. El lado DA mide distinto que el lado AB. Forman el ángulo A que mide 130 grados. El lado DC es distinto al lado CB. Forman el ángulo C. Entonces el ángulo C es congruente con el ángulo A. Para nuestros datos, el ángulo C es igual a 130 grados y solo nos queda averiguar el ángulo D. Calculamos. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D es igual a 360 grados. El ángulo A mide 130 grados más el ángulo B mide 24 grados más el ángulo C mide 130 grados y dejo más ángulo D igual 360 grados. Sumo 130 más 130, 260. 260 más 24, 284 grados. Más el ángulo D es igual a 360 grados. Necesito quitar 284 grados para dejar al ángulo D solito de este lado del igual. Voy a usar la propiedad cancelativa con la operación contraria. 284 grados menos 284 grados más el ángulo D es igual a 360 grados y para mantener la igualdad pongo menos 284 grados. 284 menos 284 se cancelan. El ángulo D es igual, hago la resta, 360 menos 284, 76. El ángulo D es igual a 76 grados. Otra situación problemática. ¿Cuánto medirán los ángulos N, O y P de este trapecio isósceles? Anotamos los datos. Ángulo M, 70 grados. Ángulo N, no lo sé. Ángulo O, tampoco lo sé. Ángulo P, tampoco lo sé. No puedo calcular tres ángulos,
pero si conozco las características del trapecio isósceles, puedo saber al menos uno de esos ángulos. En mi video Clasificación de cuadriláteros no paralelogramos, verás que los ángulos que comparten una de las bases del trapecio son congruentes. Observamos la figura. La base mayor MP forma parte de los ángulos M y P. El ángulo M mide 70 grados, entonces el ángulo P también mide 70 grados. La base menor NO forma parte de los ángulos N y O. Por lo tanto, el ángulo N es igual al ángulo O. Calculamos el ángulo M más el ángulo N más el ángulo O más el ángulo P igual a 360 grados. El ángulo M mide 70 grados, más dejo ángulo N más ángulo O más y el ángulo P mide 70 grados. Esto es igual a 360 grados. Sumo 70 más 70, 140 grados, más el ángulo N más el ángulo O es igual a 360 grados. Necesito sacar los 140 grados para que queden los dos ángulos solitos de este lado del igual. Lo haré con la propiedad cancelativa usando la operación contraria. 140 grados menos 140 grados más el ángulo N más el ángulo O es igual a 360 grados y, manteniendo la igualdad, menos 140 grados. 140 grados y menos 140 grados se cancelan. El ángulo N más el ángulo O lo puedo escribir como 2 veces el ángulo N porque el ángulo N y el ángulo O son iguales. Esto va a ser igual a resto 360 menos 140, 220 grados. Ahora necesito sacar el 2 que está multiplicando. Usaré la propiedad cancelativa con la división. 2 por el ángulo N sobre 2 o dividido 2 es igual a 220 grados y para mantener la igualdad sobre 2. El 2 es divisible por 2, entonces simplifico dividiendo por 2. 2 dividido 2, 1. 2 dividido 2, 1. 220 y 2, ambos son divisibles por 2. Simplifico dividiendo por 2. 220 dividido 2, 110 grados. 2 dividido 2, 1. El ángulo N es igual a 110 grados y también es igual el ángulo O. Si regresamos a la experiencia original con el trapecio isósceles, ubicamos los ángulos recortados en su lugar. Estos dos ángulos son diferentes. Estos otros dos también son diferentes. Los dejaremos juntos, ponemos un ángulo junto al otro y observamos que forman un ángulo llano, es decir, 180 grados. Lo mismo ocurre con el otro par. Con esta nueva información volvemos a calcular el ángulo N. El ángulo M más el ángulo N es igual a 180 grados. El ángulo M mide 70 grados. Dejo más el ángulo N igual 180 grados. Necesito quitar 70 grados para que me quede el ángulo N solo de este lado del igual. Usaré la propiedad cancelativa con la operación contraria. 70 grados menos 70 grados más el ángulo N es igual a 180 grados y para mantener la igualdad menos 70 grados. 70 grados y menos 70 grados se cancelan. Entonces el ángulo N es igual y 180 menos 70 es 110 grados. El ángulo N es igual a 110 grados. Del trapecio isósceles original, sabemos que el ángulo M es igual a 70 grados. Ahora averiguamos que el ángulo N es igual a 110 grados.
Sabemos que el ángulo N es igual al ángulo O. Entonces el ángulo O mide 110 grados y además sabemos que el ángulo M es igual al ángulo P. Por lo tanto, el ángulo P mide 70 grados. Pero, ¿cómo calculo los ángulos en los cuadriláteros paralelogramos? En mi video, Clasificación de los cuadriláteros paralelogramos, verán que el cuadrado y el rectángulo tienen todos sus ángulos rectos. El rombo y el paralelogramo propiamente dicho tienen dos pares de ángulos congruentes. Aquí tenemos un paralelogramo propiamente dicho. Los ángulos opuestos son congruentes. Voy a marcar cada uno de los vértices con un punto. Pongo un número en cada uno de los ángulos. Corto cada uno de los ángulos. Pongo un ángulo junto al otro, de forma tal que coincida un lado y el vértice. Y observo que forman un ángulo de un giro. Vuelvo a armar el paralelogramo propiamente dicho. Tomo un par de ángulos consecutivos que son diferentes, los pongo uno junto al otro y observo que forman un ángulo llano. Por lo tanto, para calcular los ángulos interiores, tanto del paralelogramo propiamente dicho como del rombo, voy a realizar el mismo procedimiento que con el trapecio isósceles. ¿Te gustó? ¿Te fue útil? Dame un like y suscríbete, así sabrás de otros videos que publique. ¡Es gratis! ¿Tenés otras dudas? Visita mi blog Matemática con Inés. ¿Dónde? En matematicaconinés.blogspot.com y déjame tus inquietudes en contactos. Gracias.